Elizondo, doctor Elizondo Mayer Serra, bienvenido. ¿Le abres? Sí. Bienvenido, estamos al aire contigo, como siempre, muy pendientes de lo que está pasando en el estado de Guerrero. Para eso te hemos convocado, porque el grado de violencia es francamente intolerable, injustificable, no solamente para los habitantes de esta digamos, convulsionada entidad. La delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Guerrero, bueno, pues da cuenta de la muerte ayer de Fernando García Fernández. Es el delegado, era el delegado de la FGR allá en Guerrero, quien por decisión propia no llevaba guardaespaldas, escoltas, en fin, gente que lo arropara. Y bueno, los criminales que operan en esa zona acabaron con su vida. Pero antes habían matado de 50 balazos al fiscal regional en la zona de Tierra Caliente de Guerrero, Víctor Manuel Salas Cuadras. En fin, se siguen hallando restos humanos, cuerpos desmembrados. Es un tiradero, Guerrero, desde el punto de vista falta de control en términos de seguridad. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Al contrario, Pepe, sí es triste, pero Guerrero está en una situación como la que tú describes. Y es triste que estamos analizándolo todo desde una óptica política, la elección, lo que viene. Va a ser una campaña muy larga y mientras el país se nos puede ir de las manos. Hemos visto fines de sexenio donde la violencia pasó en el sexenio anterior, la violencia se incrementa de forma muy importante, precisamente porque el foco de todos se va a otro lado. Lo de Guerrero te habla de una penetración del crimen organizado en los distintos niveles. Incontrolable. Mire, que se atrevan a matar a un delegado de la Fiscalía General de la República, que no traía escolta, entiendo, porque en general no atentan contra la vida de los delegados de la Fiscalía, se le tiene respeto a la Fiscalía, es un pésimo señal, porque parte, digamos, del balance, estos señores siempre pueden matar a quien les dé la gana, porque tiene una capacidad de fuego horrenda, pero saben dónde están sus límites, pero estos límites se han ido moviendo, y lo que vemos son cada vez noticias más horrendas. Si fuera solo Guerrero, podríamos poner ahí todos nuestros esfuerzos, pero hoy primera plana de Reforma, en Chiapas plagian a maestra y aparece muerta. Sí. Hay un pánico en la Ciudad de México porque hay una persecución, unos balazos ahí en la Terminal 1, y en Tijuana amenazan a Peso Pluma de que el cantante esté muy popular, de que no puede seguir criticando a los narcos. Si uno ve las estadísticas, digamos, de los últimos, de este año, de cuáles son las ciudades más violentas, la pésima noticia es que en México se encuentran casi todas ellas. La ciudad más violenta del mundo es Colima. La segunda es Zamora, la tercera Ciudad Obregón, la cuarta Zacatecas, la quinta Tijuana, la sexta Celaya, la 7 Uruapan, aparece la 8 Nueva Orleans, la octava, como octava, novena Juárez y décima Acapulco. Es decir, de 10 ciudades más peligrosas del mundo, 9 están en los Estados Unidos mexicanos. Y mientras estamos poniendo todo el foco en la sucesión, en los delegados, en los coordinadores, qué va a decir Marcelo, qué dijo Claudia, qué va a hacer Xóchitl. Por eso las campañas originalmente se acortaron, para que el eje de la política no fuera la sucesión. El eje de la política tiene que ser cómo le das bienestar a los ciudadanos. Y en la lucha por el poder se olvida a los ciudadanos. Y creo que si bien es cierto que los homicidios han caído de forma leve, pero han caído, si bien es cierto que algunos delitos federales han caído, otros como la extorsión, incluso en las estadísticas públicas, han crecido de forma importante y hay reportes. Hace 3-4 días asesinaron a unos limoneros de los que habían ido a denunciar que había habido extorsión o que está habiendo extorsión en las granjas de limón en Michoacán. ¿Será el reclamo de la falta de seguridad lo que va a demandar mayor atención de quienes resulten finalmente las que busquen la presidencia de la República? Porque tendremos seguramente presidenta mujer. Aunque haya 3 o 4 candidatos presidenciales, las más probables son 2, y lo sabemos muy, muy bien. Van a tener que enfrentar ese reclamo, quizá, crees tú, como el principal, incluso un mayor reclamo que el de la escasez de medicamentos de toda índole, que los problemas en la deficiencia educativa, los libros de texto, la cuestión económica, la falta de empleos, falta de crecimiento, inflación. Pues mira, todas las encuestas hoy, Pepe, cuando le preguntan eso a la gente, ajá, la principal preocupación es seguridad. Pero al mismo tiempo,
Es muy impresionante que estados gobernados por todos los colores, Guanajuato, que tiene una crisis de violencia muy importante, no parece pegarle al gobernador del PAN en términos de su popularidad. Estos eventos en todo el país no parecen pegarle al presidente de la República en su popularidad. Parecería que hay una disociación muy extraña entre si la violencia es algo que sucede allá afuera, seguramente responsabilidad de los gobernantes, pero no hay un reclamo articulado. Y me sorprende, creo que en algún momento va a llegar. Vamos a empezar a ver los Bukeles de este mundo. El presidente de El Salvador ha sido brutalmente exitoso con una política... A ver, el otro día me encontré a alguien que me dijo, qué bueno que ese presidente tiene mano dura porque mira, el crimen era imposible. Pero me quedé pálido. Yo también, pero es real. El Salvador no solo se volvió vivible otra vez, está regresando la gente, están viniendo inversiones, fue una mano dura terrible, seguramente fueron muchos inocentes en el camino a la cárcel, pero de una situación invivible llega un presidente violando normas y derechos humanos. Con el orden. Bolsonaro, cuando ganó la elección presidencial, lo hizo prometiendo mano dura. Es bien interesante que ninguna de nuestras dos candidatas trae el discurso a mano dura, pero ahí va a estar la demanda porque el problema, Pepe, no se está atendiendo. Al contrario, vemos eventos que eran imposibles de imaginarse hace unos años en cada vez más entidades de la República. Y hoy están muy bien administradas, como Yucatán, Aguascalientes, Coahuila. El problema no se ha generalizado, pero hay otras como Guerrero, donde no solo vemos que ahí está la 10ª ciudad más violenta del mundo, sino vemos además un deterioro en la presencia del Estado. El otro día leía una estadística en donde se habla de un porcentaje muy elevado de municipios del país. Hay 2.400 y tantos municipios en el país. El 20% están gobernados, materialmente dominados con la ley del revólver, por no decir la de la plata y del plomo. Exacto, no sabemos si es 20, 25, 30, es muy difícil hacer ese cálculo. Pero es muy alto que el 20% del país esté en manos del crimen, esté secuestrado por el crimen. Y a cada rato vemos la noticia que el jefe de seguridad de tal municipio fue asesinado, que hay una batalla entre bandas en tal otro municipio. En Michoacán lo vimos la semana pasada, unos drones que... No, y sigue habiendo ataques, ahorita lo va a informar Oscar. Mira, siguen presentes. Entonces, sí está perdiendo el Estado lo que es su justificación última, que es el monopolio de la violencia legítima. Y no es un tema, Pepe, nada más de tráfico de drogas. Siempre hemos vivido un poco en esa ilusión de que, bueno, dejemos que los narcotraficantes hagan sus cosas, no nos metamos, no pateemos el avispero. No, cuando el Estado se retrae, el instrumento de la violencia, que es lo que manejan los criminales, les sirve para imponerse en otros mercados. Sabemos que en el mercado del pollo en Chilpancingo cobran una cuota. Sabemos que en el mercado de Toluca. Exacto. Que en muchas, lo que hemos estado viendo en Tizayuca, choferes asesinados porque le están cobrando derecho de piso para poder operar. Eso, Pepe, tendría que ser la prioridad de nuestra clase política, pero desgraciadamente estamos en la feria de las candidaturas, el juego de los nombres. En el circo, la maroma y el teatro. Así es, Pepe, y no en la sustancia. Y lo preocupante es no solo el costo que están pagando los ciudadanos, pregúntale a cualquiera que nos rodea los miedos que pasa cuando se transporta, los riesgos que ha tenido que pasar, los asaltos que ha sufrido, lo que le ha pasado a su familia, y mientras estamos discutiendo si el señor fulano quedó en 6º lugar de las corcholatas. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Gracias, buenas noches. Buenas El noches. doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho y ojalá sigan corriendo mucho pero hay que correrle al miedo. Hay que huirle al miedo, eso sí. Hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo con talento y con estructura y como una política nacional. Nos permite una pausa muy breve, volvemos enseguida.